Y la firma Meganálisis realizó una nueva encuesta en Venezuela para investigar y conocer la situación social, política y económica del país, además de medir las opciones presidenciales y de los diferentes partidos políticos. 1.120 personas participaron en esta entrevista telefónica en los 16 estados más importantes por su población a nivel nacional. La encuesta realizada entre el 22 y 27 de enero de este año tiene 97% de confianza y 3.2% de margen de error. Para profundizar en este tema, vamos a saludar a Rubén Chirino Madrid, estadístico, periodista y presidente de la encuestadora Meganálisis, quien tiene más de 39 años de experiencia. Bienvenido nuevamente a la tarde fin de semana. Buenas tardes, Joely. Es un placer estar nuevamente en la tarde fin de semana a través de NTN24 y estamos a la orden para analizar esta encuesta que terminó, como lo dijiste, el 27 de enero. Vamos a empezar a hacer un repaso pregunta por pregunta. La pregunta: el Consejo Nacional Electoral propone unas elecciones presidenciales. ¿Usted iría a votar? ¿Qué le contestaron los consultados? Bueno, mira, la gente lo que tiene, Joely, es hambre. Y ha sido engañada tanto por el gobierno de Maduro como por un pequeño sector de los partidos opositores que en algún caso y de algún modo han colaborado demasiado con el gobierno chavista y ahora quieren participar en unas elecciones que el pueblo no desea. Son unas elecciones presidenciales que no tienen garantías ni tienen condiciones electorales, porque todas favorecen al presidente Maduro. Con esas condiciones electorales, Nicolás Maduro se hace invencible. Nadie en este momento, como no existen esas condiciones, Maduro es invencible. Nadie le va a ganar en esas condiciones las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. En la siguiente pregunta, Joely, es la continuación de lo que acabamos de hablar. ¿Usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Nadie confía en el Consejo Nacional Electoral. 72.5% no confía en el Consejo Supremo Electoral. Por cierto, en la pregunta anterior decíamos que el 55%, o no lo dijimos, el 55% no va a participar en esas elecciones presidenciales que va a convocar el Consejo Nacional Electoral. Fue omitido ahorita cuando pasé por allí, el 55.8%. Y eso es porque la gente está disgustada. Pero la pregunta que esta segunda, ¿confía en el Consejo Nacional Electoral? Y no, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral está integrado por personas afines al gobierno chavista. Y el que representa, hay un miembro que representa a la oposición, no tiene decisión, no es mayoría ni presencia en esa directiva. Por eso todas las decisiones van siempre a favor del sector oficialista y no hay una imparcialidad. De manera que hablar de elecciones presidenciales sin condiciones, sin garantías, para la oposición es cuesta arriba. Maduro puede ganar hasta con 10 millones. Es más, están a su antojo las elecciones. Siguiendo la tercera pregunta, Joely, ¿usted considera que Venezuela está viviendo actualmente una severa crisis humanitaria y la gente está pasando hambre? El 84.9%, como ustedes ven en la gráfica, dice que sí, el 11.3% dice que no. Es terrible. El hambre hace estragos en todas las clases sociales de Venezuela. Hay una escasez espantosa de comida, de alimentos, y los precios en los abastos y supermercados no están al alcance del pueblo. La inflación tiene empobrecida al pueblo venezolano. En el año pasado, 2007, que cerró por encima del 2000%. Sí. Es insoportable, Joely. ¿Qué le respondió la gente cuando preguntaron sobre si piensan que el voto sería la salida a la grave crisis que vive Venezuela? Mira, eso precisamente, que si el voto fuera, esa es la pregunta número 4, ¿verdad? En la tabla sí. Número 4, Joely. Sí. Ah, bueno, mira, en esa pregunta la gente dijo varios ítems. Fue el 74.3% que dijo que no era posible, yendo a votar, resolver los problemas de la crisis que hay en Venezuela, la crisis de hambre. Entonces ellos dijeron, porque siempre votamos y el hambre sigue peor, el 45.2%, como ven en pantalla. El segundo ítem, porque eso es pura pérdida de tiempo, el 20.3%, porque no confiamos en el CNE, 14.2%, porque en la MUD hay mucha traición, 13.3%, porque la MUD son los partidos de la oposición que están integrados en una asociación llamada MUD. Y el último ítem es porque el chavismo tiene el control de las elecciones, el 6.9%. En otras palabras,
Joely, todo esto es la confirmación de que con los votos no se resuelve la crisis de hambre del país. Puede ser con diálogo, por un diálogo bien acompañado, un diálogo donde estén las organizaciones internacionales, la ONU, la OEA, que estén vigiladas un proceso eleccionario donde los miembros del CNE sean imparciales, moralmente posibles de integrar un CNE. En esas condiciones cualquiera le puede ganar a Maduro, y también, porque Maduro no tiene popularidad. También consultaron a la ciudadanía si participaron o no en las elecciones del 6 de diciembre en las que ganó la oposición. ¿Qué le respondieron, Rubén? Bueno, mira, en esa, lo que pasa es que hay mucha gente, el 72.6% dijo que sí había votado y el 26.8% dijo que no. Algunos dirigentes opositores, Joely, creen que lo ocurrido el 6D, que fue que todo el mundo salió a votar, va a volver a ocurrir, que la gente va a salir a votar con toda la fuerza. Y eso no es así, porque ahora hay hambre, existe un pueblo burlado, un pueblo engañado, desmoralizado, desmovilizado, con rabia y casi sin esperanza alguna y que quiere salir de Maduro. Ese 72.6% que votó, veamos lo que está pensando actualmente en estos electores que votaron esa vez en las parlamentarias del 2015. ¿Qué nos dijeron en esa lámina que sigue? Esto piensan actualmente los electores que votaron el 6D. El 51% dice que no participará en las elecciones presidenciales del 2018. El 77% no confía en el CNE. El 75% no cree en las elecciones primarias que propone la MUD. El 82% cree plenamente que existe una grave crisis humanitaria en el país. El 84% de esos que fueron en la siguiente lámina a votar el 6D, que representan el 72.6%, como lo ven, el 84% dijo que están pasando necesidades, desanimados y está comiendo mal. El 82% dicen que en la MUD no hay líderes, sino solo dirigentes. El 83% dice que Lorenzo Mendoza, un empresario muy conocido en Venezuela, no debe lanzarse ahora porque solo quieren quemarlo. Y el 80% dice que sin condiciones ni garantías electorales, nadie, pero nadie le ganará a Maduro. Eso es la realidad que hay en Venezuela. Rubén, y sobre los líderes, ¿qué piensa la gente? Mira, hoy en día en Venezuela no hay líderes, como lo ven en la gráfica, solo opciones y candidatos simplemente. El PSV es el 12%, la Unidad, que es la oposición, el 6%, y los venezolanos que no militan en partidos es el 81%, la gran mayoría, es decir, que el PSV y la Unidad de opositora apenas son el 18%, de manera que hay un 81% de ciudadanos venezolanos que no militan en partido, que hay que motivarlos, que hay que cumplirles con todo lo que le han negado el gobierno y hay que cumplirles con todo lo que le han negado la oposición en esos eventos que han realizado y que ellos han votado a favor de resolver la situación con Maduro y no los complacen. Y si este domingo que viene se hicieran las elecciones para elegir al presidente de Venezuela y estos fueran los candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? Esa es la pregunta. ¿Qué respondieron? Esa es la pregunta, la que está en la gráfica, donde están todos los candidatos, fueron colocados por el orden alfabético y este fue el resultado. En la siguiente lámina tenemos Lorenzo Mendoza 28.7%, Nicolás Maduro 9.4% y hay un grupo de la MUD que representa el 9.5%, porque Lorenzo Mendoza es opositor a Maduro, pero no está dentro de donde están esos partidos que se dicen llamar MUD, que es apenas el 9.5%. No sabe 29.3% y ninguno 23.0%. En la siguiente lámina, Joely, hay una pregunta que dice, ¿usted considera que Lorenzo Mendoza debe participar en unas elecciones primarias organizadas por la MUD? El 64% dice que no debe participar. Lorenzo Mendoza es un empresario venezolano que como gerente ha tenido muchos éxitos en una empresa que asumió de sus antecesores. Esta empresa tiene 75 años llevando a la mesa del pueblo venezolano todos los días casi el 65% del consumo básico de los productos que consumen la dieta diaria los más humildes del país. Él no es político y en todas las encuestas ahora aparece en este momento en la punta. Claro, la gente tiene hambre, él es un buen gerente, no es político, no está rayado, no está metido en corrupción, nunca ha participado en esto y el pueblo manifiesta que no debe medirse en unas elecciones de partido. Y en la otra, en la que sigue, que es la última lámina, dice, ¿usted considera que Lorenzo Mendoza debe participar en unas elecciones presidenciales con el actual CNE?
El 59.8% dice que no y el 10% dice que sí, 10.9%. Claro, dice que no porque nadie confía en el CNE, ya lo dijimos. Consultamos a los venezolanos y manifiestan que no debe lanzarse en unas elecciones presidenciales en este momento, pues no existen condiciones electorales. Otros señalan que la mejor carta se juega en el mejor momento, así lo expresan en la consulta. Dicen en lenguaje coloquial, el mejor gallo va en la mejor pelea y que vienen tiempos mejores para Venezuela y una oportunidad para él que no debería lanzarse en este momento, es la mejor pelea. Su fuerza en los barrios es similar, Joelí. Cuando medíamos nosotros en el pasado, por los años 73, a Carlos Andrés Pérez, líder que luego fue presidente de Venezuela, y también a Hugo Chávez, esa cifra, ese clamor, ese fragor que hay en los barrios de Venezuela, con Lorenzo Mendoza, mira que tiene 28 puntos, sí, con apenas contra Maduro 9.4. Esa es una realidad de la Venezuela. Esa es una encuesta que haces tú y te agradecemos mucho compartirnos. Soy Rubén Chirino, estadístico, periodista, y casi que te vienes a presentar aquí la tarde, fin de semana. Muy buena tarde, pásala bien. Muy bueno, gracias.